Hola Hola, Alonso, profe. ¿está? ¿Viene usted? Bien. Alonso me mandó el mapa conceptual. Sí, profe, se lo mandé. Ah, ya, que me faltan dos. Ah, se lo mandé el mismo día incluso, profe. Ah, ya, que me falta, parece que el de la Monse y alguien más. Ah, ya. Este es selectivo, planificación. EP. Hoy es 14. Hace demasiado frío, estoy congelada. Acá en Maipú está haciendo, pero demasiado frío. Maipú y Puentes, que son como las comunas mailas. San Bernardo igual. Sí, me da mucha risa. Estamos acostumbrados al sol. En cierta parte. Está la Monse. Hola Monse, Hola, ¿cómo están? ¿cómo ¿Bien estás? y tú? Aquí estamos. Mm. ¿Se te escucha medio bajo, Monse? Pucha, Ahora siempre me sí, escuchan bajo. ahora Ahí sí. está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí sí, ahí sí. Sí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y si me acerco ahí, ¿me escucharán mejor? está más alto, pero se escucha bien ahora. Ay, bueno, bueno, bueno. La Monse no me Ay. mandó el mapa entonces, la Monse falta. ¿Qué mapa? El mapa de la semana pasada. Ya, digamos que se me olvidó, perdón, Espérame, déjame ver. perdón. Tengo acá. Pues sin querer queriendo, en serio. Tengo el de Yasna, Alonso y Angélica. Faltan No me 3. meta más el dedo. No me meta más el dedo en la llaga, por favor. Fue sin querer queriendo. Se me chispoteó, en serio, fue sin querer queriendo. Si quieres le saco una foto y me lo manda al correo. Si era para ver qué me faltaba. Hola, profe, hola, compañeros. Digamos que se me olvidó. Hola. ¿Quién llegó ahí? Llegaron todas. Falta la Angélica. Hola Yasna, hola Anita. Hola, Hola, profe. profe. ¿Cómo están? Con frío, está Bien. haciendo frío. Tengo calor. Igual tengo calor. Ayer tenía calor, ahora tiene frío. Falta, la Anita también me falta. La Anita y Monse que me manden el mapa conceptual de la semana pasada. Oh, ¿verdad, profe? No lo hice. Falta, la Yasna me lo mandó, Alonso y Angélica. Me lo mandan más tarde hoy día, ¿ya? Ya, profe. ¿Qué dijiste, Monse? Chat. Ah, Vamos a compartir Hoy se quedaron pantalla pegados. para mostrarles algo. sí me mandó.
Ya, chicos, les presento la norma técnica del servicio de alimentación, ¿ya? Se la mandé la semana pasada, ¿la abrieron? ¿La vieron? ¿La conocen? La ojeé un poquito. Sí, Ya. la vimos la semana pasada en técnicas dietéticas. No, Sí, la semana pasada. Ah, ya, entonces saben más o menos de qué se trata. Anita y Sí. Yasna también me imagino que ya la han visto. Sí, profe. Sí, Archie sabía, Realmente ¿cierto? Déjame ir acá. Entonces, ¿cierto? Es la normativa vigente en cuanto a los servicios de alimentación, ¿cierto? Ya sea en casinos, y consta de diversos capítulos, ¿ya? Primero está el capítulo de organización, después está planta física, luego equipamiento, recursos humanos, planificación alimentaria nutricional y procesos de apoyo a la producción. Después está el tema de calidad, productos, criterios estándares, bases de compra y los anexos con salud ocupacional, planes referenciales, recomendaciones de macro y micronutrientes y propiedades nutricionales de los alimentos. O sea, nuestro primer trabajo práctico va a ser una exposición. Cada uno va a seleccionar un capítulo y va a exponer, ¿ya? Hay capítulos que son más largos que otros, ¿ya? Entonces, les aconsejo que la vean en su correo, la descarguen y me indican qué capítulo quieren realizar, ¿ya? Los primeros 5 son como realizables. Después el 6 ya se pone más largo, más denso, ¿ya? Les digo como mi consejo, ¿ya? Entonces, como somos 5 alumnos, los primeros 5 capítulos y ustedes me van diciendo cuál selecciona, ¿ya? Vamos a leer también algunas partes para que ustedes vean lo que es importante de la exposición, ¿ya? Primer capítulo, se fijan que el primer capítulo es cortito, 7 páginas, el segundo ya 15, 5. Yo creo el tercero. Alonso, él, Profe, yo El de quiero equipamiento. yo, yo quiero planta física. yo planta física. Profe. es que no me pierdo con los monitos. ¿La Anita? No, Yarna. Planta física. Yana, él, 2. ya. Yo, profe, Yo la recursos humanos. organización, yo la organización, la Monse organización. Monse 1. Ya. Yo, Ana, recursos humanos. Ana, el 4. 4, entonces la Angélica quedó con el 5. Ya, entonces vamos a ver de qué se trata cada uno. Antes que ustedes se expongan, para que yo más o menos ir orientándolos, si pueden utilizar algún tipo de mapa conceptual, dibujo, ya, aunque algunas de estas cosas igual las vamos a ver más adelante y van a entrar en la solemne, ¿ya? Vamos a uno, vamos a la página 7. Oye. Hola, profe. Angélica, no, Carolina Bichara. Sí, aparecí. Sorpresa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bienvenida. Profe, gracias. Estaba con problemas con la matrícula, pero ya lo tengo casi solucionado. Hubiese venido nomás antes, pues. Hoy sí, es que lo que pasa es que he estado con problemas aparte de conexión, entonces ahora ya acomodé todo y partí el martes pasado, en verdad. Ah, ya. O sea, el miércoles pasado, perdón. Ya. Se estaba comentando sus compañeros que repartimos la norma técnica para exponer la próxima clase, ¿ya? O sea, cada uno tuvo un capítulo y ahora vamos a leer más o menos, no vamos a leer cada cosa, pero yo le voy a dar más o menos las pautas de lo general que tiene que ir en la presentación. Después vamos a ver la pauta, ¿ya? Después le voy a mandar igual a Carolina la prueba de diagnóstico, ¿ya? Sí, súper. Para que ahí la haga, pero con tiempo, porque está como de desarrollo, entonces es un Word, usted lo modifica y me lo manda con su nombre, ¿ya? Ya, gracias. Vamos a ver, organización. Entonces aquí están todas las siglas que vimos la semana pasada, por ejemplo,
que el CAN, UDD, ya, el servicio de alimentación, quién existirá, cada uno de los cargos, lo que vimos también en la primera clase de los recursos con los que debe contar, el nivel de complejidad también, ¿cierto? El mínima, máxima, mediana, las siglas también, a qué se refiere cada una de estos, y aquí hay mapas conceptuales en base al nivel de complejidad del servicio de alimentación, ¿cierto? Cuando es de máxima complejidad, ¿cierto? Va a ser un servicio que va a constar con más funcionarios, el de mediana, acá está, y el de mínima complejidad que consta de menos personas, menos funcionarios. Entonces, básicamente en el 1, que es organización, es como siglas, funciones, cómo se desarrolla, cuál es su objetivo, ya, ese tipo de cosas. El capítulo 2, que es de planta física, ya, que encontramos acá, sección, subárea, área, ya. Esto también es lo que vimos la semana pasada, ya. Cómo debe estar ubicado, según el reglamento sanitario, cuál es la estructura física, ya. El flujo, ¿cierto?, de producción siempre debe ser unidireccional. Y estas son las áreas que vimos la semana pasada, ¿ya? Entonces la idea es que en base a esto, ¿cierto?, logren hacer tal vez un mapa parecido a esto. Las secciones también se encuentran acá. Producción, distribución, ¿cierto? Sus áreas, subáreas, operaciones preliminares, centralizado, descentralizado, y después el área de lavado. Entonces esto es más o menos lo que vimos el capítulo 2 la semana pasada. Después también nos habla del personal profesional, otras dependencias, que es la UDD, y cuáles son sus áreas también. Y de la construcción también los detalles, que eso en general es superficie lisa, de fácil limpieza, impermeable, que no resalte ningún tipo de protuberancia, la altura mínima, las puertas también, las ventanas, cómo debe ser la climatización, porque como ustedes saben cómo es, hay hornos y marmitas, ¿cierto? También tiene que haber un sistema de climatización, iluminación también, las tuberías, vías de evacuación. Luego tenemos equipamiento, y en equipamiento también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que nos habla también del nivel de complejidad, el tipo de distribución que debe haber, y aquí solo desglosa maquinaria, ¿ya? Entonces primero nos habla de la maquinaria que vamos a encontrar de frío, con termómetro digital externo, ¿ya? Entonces encontramos, por ejemplo, refrigeradores, cámaras, mesones, ¿ya? Después de calor, mecánico. Entonces la idea en este punto, para quien tiene el 3 al 11, es en general puede seleccionar algunos de los más importantes de los equipos y puede ponerlo como mapa conceptual, ¿ya? Entonces los puede agrupar. Ya. Frío, calor, mecánico, ¿ya? De transporte, y en general más o menos el objetivo de cada uno de ellos. Por ejemplo, de congelado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser lo importante? Vamos a poder encontrar cámaras, mantenedores térmicos, congeladores verticales, horizontales, ¿ya? Para descongelar, para retermalizar también. Los equipos, ¿cierto?, que nos ayudan a pesar, balanza, calibrador. Eso es más o menos. Ya después también encontramos en el área de lavado, ¿cierto? Lavamanos de acero inoxidable, para extracción de vapor, las campanas de extracción, eso es importante para la prueba, que la temperatura no supere los 21 grados Celsius en la unidad central de producción, de desperdicio y red de incendio. Después tenemos recursos humanos, el 4, y lo tiene Anita. Entonces, recursos humanos, habla, ¿cierto?, todas las personas que se van a encontrar en la unidad central de producción, nutricionista jefe, del servicio de alimentación, ya. Entonces, aquí en este punto también describe harto, mucho, ya, cada una de los perfiles de cargo para cada una de estas funciones, ya. Entonces, acá
van a ver esto que se va a repetir un montón, ya que, entonces probablemente lo tiene que decir solamente una vez, porque después habla de nuevo de nutricionista clínico, ya, pero van a ser los requisitos mínimos muy similares, ya. Ya tenemos después las funciones, en esto también tal vez enumerar las funciones, y el momento de exponer, explicar más o menos de qué se trata. Después hablamos también de las normativas, supervisión y control, coordinación, docencia, y son básicamente las funciones de nutricionista jefe de UCP. Después, nutricionista coordinadora de UCP. También. Planificar, según la normativa, supervisar, coordinar, docencia. Después, un nutricionista solamente de producción. ¿Ya? Entonces, no, obviamente que la diferencia, por ejemplo, de nutricionista jefe va a ser un área más de liderazgo, planificar, mientras que la nutricionista de producción va a ser más bien supervisar las funciones que ya están dictadas por un nutricionista jefe, ¿ya? Después encontramos un nutricionista clínico asistencial, ¿cierto? Que esas funciones sí son más bien distintas, porque tiene que ver con hacer visitas a los pacientes, elaborar según los turnos, control de ingesta a los pacientes, evaluar nutricionalmente, ya van a hacer otro tipo de cosas, supervisar la UDD también, visita al paciente, como dije recién, formulación terapéutica, control de ingesta, estudio dietético, balance hídrico al paciente que lo requiera, cuando el paciente se va de alta, ¿cierto? También realizar una educación respecto a la pauta con la que el paciente se va de alta, por cuánto tiempo, coordinación, la parte administrativa, también docencia, capacitaciones y también registros. Después tenemos el técnico de nivel superior en alimentación y gastronomía, ¿ya? Y en general su función es ejecutar, ¿cierto?, los procedimientos que sean necesarios para poder realizar las preparaciones según técnica culinaria y gastronomía, ¿ya? Entonces, esta persona se va a encargar de ejecutar las acciones necesarias, ¿ya? También se va a encargar de velar, ¿cierto?, por las temperaturas, recepcionar los alimentos, realizar las operaciones preliminares de corte, técnico también en gastronomía, que en el fondo es como, entre comillas, chef, ¿ya? También encontramos acá sus funciones, pero es básicamente describir el nombre del cargo, sus funciones y sus requisitos, ¿ya? Entonces en algunas partes puede poner como enumerarlo y lo explica, ¿ya? Para que, como es harta información, ¿ya? Pero si uno lo va leyendo se puede ir resumiendo más o menos. En algunas partes también encontramos secretaria administrativa, personal de servicio que se va a encargar de higiene, limpieza y sanitización. Y eso es el 4. Ahora en el 5, planificación alimentaria nutricional. Entonces, esta parte nos habla básicamente de, a ver si llegó, ahí llegó la Angélica, sí, porque este es de ella, el 5. Angélica, ¿está por ahí? Angélica. A ver si tiene audio. No me habla Angélica. Este punto es de, más que todo, suficiencia nutritiva, cómo debe ser la minuta, cómo es el aporte, según el metabolismo basal del paciente, la recomendación diaria, ¿ya?, de los alimentos, de nutrientes críticos, de nutrientes, de micronutrientes, de macronutrientes, como la calidad nutricional, ¿ya? Entonces, el fondo es qué características debe cumplir, ¿cierto?, la alimentación que se va a planificar. Entonces acá hay diversos referencias que nos indican, ¿cierto?, cuánto debería consumir la persona al día, ¿ya? Según FAOMS 85 para hombres, FAOMS 85 para mujeres, según actividad física, según edad, ¿ya? También nos habla cómo deberían ser las minutas, según su variedad, intervalo y tiempos de comida, satisfacción del usuario, registros, ¿ya?
Eso era la 5. Y ahora el último que le toca a la Carolina es procesos de apoyo a la producción, ¿ya? Entonces, este básicamente nos habla de estándares de calidad, ¿ya? Van a ser los procesos, ¿cierto?, centrales que nos ayudan a generar, ¿cierto?, nuestro alimento, nuestra preparación, que sea de una calidad e inocuidad necesaria, ¿ya? Nos encontramos acá, que son 6 procesos de apoyo a la producción, ¿ya? Primero encontramos los prerequisitos de higiene y limpieza, luego está el programa de higiene, limpieza y sanitización, aseguramiento de la calidad, sistema de distribución, cadena de frío e higiene del personal. Entonces, en base a esto, se nos habla primero cuáles son los prerequisitos de higiene, o sea, para que yo pueda, ¿cierto?, poder elaborar mi programa de higiene, cuáles van a ser los prerequisitos que necesito para que se cumpla el punto 2, ¿ya? Se nos habla acá de control de las materias primas, de instalaciones, considerar, por ejemplo, el control de la temperatura ambiental, ¿ya? Control microbiológico de las materias primas, como les contaba la semana pasada también. Después, el programa de higiene. ¿Cuál es su objetivo? ¿Ya? El objetivo va a ser este, a través de qué acciones yo lo voy a llevar a cabo. Remoción de la suciedad, disminución de la contaminación microbiana, los desinfectantes, ya cuáles van a ser los pasos, qué va a ser lo que yo voy a limpiar, ya cielos, paredes, piso, ambiente, el programa que debe incluir, cuándo voy a limpiar, cómo, con qué desinfectante y quién va a ser el encargado, ¿ya? Entonces, esto es todo lo que yo debo realizar para que mi preparación esté inocua. Después tenemos aseguramiento de la calidad. Ay, a ver, aquí está. Hola a todos. ¿Quién es? ¿Quién es? La Angélica es J6, si es que no me equivoco. Ah, ya. Ya. Después tenemos el aseguramiento de la calidad, ya, que es ese sistema HACCP, y como este punto es tan grande, solo podríamos nombrar y su objetivo, porque esto ya lo van a ver más adelante, tal vez en técnicas dietéticas, ¿ya? O también en todo lo que sea del servicio de alimentación, la administración del SAN también, porque esto es como extenso, ¿ya? Entonces ahí solamente nombrar ese punto y cuál es el objetivo del HACCP, ¿ya? En distribución, cuáles son los sistemas de distribución, cómo se puede trasladar la alimentación, la cadena de frío, cómo se define, a qué es lo que ayuda, qué pasa si se pierde, ya cuáles son las operaciones en la cadena de frío cuando el alimento ya está preparado, y lo almaceno y luego lo vuelvo a retermalizar cuando sea necesario, sus pasos uno a uno, cómo se puede descongelar el alimento también, que obviamente no se debería hacer a temperatura ambiente, y finalmente la higiene del personal, cuáles son todos los ámbitos que abarca, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar, a la Carolina Bichar le tengo que mandar todo. Yo igual tengo algunas cosas, profe, que me envió Angélica, pero si puede... Sí, a lo mejor le reenvío todo, porque ahí me aseguro que lo tenga. Vamos a ver ahora la pauta. Pauta. Entonces, tenemos acá. Presentación personal, igual como la vimos el año pasado, ¿cierto? Con delantal, pelo tomado, etc. Puntualidad, llegar a la hora de la clase, exponer en forma seria, saludar a compañeros y docente, presentar el tema a exponer. Primero, realiza el alumno una introducción a la exposición, mencionando la importancia de la norma técnica y de qué se trata. Entonces, un documento que se encuentra vigente, el 2005, para qué sirve, cuál es su objetivo, contextualizar, ¿cierto? ¿Por qué vamos a hablar de este tema en la exposición de hoy? Manejo de contenido, ¿cierto? Aquí, sin leer básicamente muchas cosas, o sea, también algunas cosas pueden ser punteo y poder sabérselo, ¿ya? Hoja resumen a compañeros, aquí de esta me pueden enviar al finalizar la clase, ¿ya?
una hoja resumen. Puede ser un mapa conceptual, puede ser un esquema, puede ser un Word con un resumen, pero que sea solo una hoja, no más. Didáctico, incluir al menos un mapa conceptual claro, sintetizado y explicativo que nos ayude a comprender mejor el capítulo asignado. Al finalizar, ¿cierto? Incluir que sus compañeros participen. Puede ser con preguntas dirigidas, puede ser con un Kahoot, ¿ya? Pero obligatoriamente deben participar sus compañeros para ver si pusieron atención, ¿ya? Y al finalizar, un cierre. ¿Qué cosa? No es un cierre. Y esto fue mi presentación. No, hay que hacer un cierre, ¿ya? O sea, mi capítulo fue equipamiento. Los equipos se dividen en A, B, C, D. Algunos ejemplos pueden ser esto. La temperatura que se maneja, ¿ya? Y, ¿cierto? Eso es un cierre, ¿ya? Entonces ahí yo nombro los puntos importantes, ¿ya? Y eso es para la próxima semana, o sea, el martes 21 de abril. La solemne es el martes 19 de mayo, por si acaso. Hola Ángel, ¿dónde quedó? Hola, profe. Me acabo de conectar porque tuve un problema con el notebook, entonces me conecté con el celular y no podía conectar con audio. Los veía, pero no escuché nada. Lo único, ahora alcancé a escuchar de un trabajo. Sí. Pero después me pongo al día, profe, no se No, preocupe. pero yo le cuento, si es cortito, mira. Les mandé una norma técnica el martes pasado. ¿La revisó? ¿La bajó? Sí, sí. Ya. Entonces, La la norma norma SAN. técnica, claro, los primeros capítulos básicamente es recursos humanos, equipamiento, organización, planta física, ¿ya? O sea, a usted le tocó el capítulo 5, ¿ya? Entonces, de ese capítulo, la idea es como seleccionar los puntos más importantes, a usted le tocó planificación, me parece. En el fondo es, Excelente. pero es como, su punto es como que el alimento, cuáles son las características que debe tener la planificación de las minutas. Eso es, básicamente su punto. Ya, súper. Entonces, más o menos Ya. 10, 15 diapositivas, tratar, aunque yo sé que en algunos capítulos son súper largos, tratar de resumir lo máximo posible, porque algunos de los capítulos los vamos a ver como materia más adelante, ¿ya? Ya. Y eso para Entonces, el próximo, martes 21. ya 15 diapositivas. ¿Y en tiempo de exposición? Yo creo que 10, 15 minutos. Ah, ya, ¿Ya? para tener una idea. Y acá tengo la pauta. Sí, lo de la conclusión lo alcancé a escuchar. Ah, Que ya. no podíamos concluir con, y eso fue mi Es que presentación. el año pasado. Profe, ¿y eso lo va a mandar? Sí, se lo voy a mandar Ah. ahora cuando terminemos. ¿Qué más les iba a decir? Ah, y la solemne era el 19 de mayo. Ya, súper. Todo anotado. Ya, ¿qué más me queda? Gracias, profe. Pero ya. Vamos a hacer un resumen para la Carolina Vistara, de parte de todos sus compañeros, de lo que hemos visto. A ver, ¿qué se acuerdan? Antes que abramos la clase de hoy. ¿Qué vimos la semana antepasada y la semana pasada? Pueden ir hablando de uno. ¿Alguien quiere partir? Anita, Yasna, Alonso, Monse, Ángel. Vimos la norma SAM y el mapa nutricional. Y la norma, ¿qué tenía de importante? La división de las áreas. Ya, la división de las De las áreas. áreas de trabajo. Pueden mirar el cuaderno, pueden mirar los apuntes, ¿ya? ¿Cuáles eran los requisitos para que el servicio de alimentación, los requisitos de funcionamiento del servicio de alimentación? Yasna, Anita, ¿cuáles eran? ¿Qué necesitaba para que pudiera funcionar? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuáles eran los requisitos de funcionamiento del SAN? El SAN. Que estaba a cargo del nutricionista,
Ujú. de un supervisor, un coordinador, que tenía el control de todas las unidades y tenía que se hacían cumplir las políticas públicas, las normas y los planes de alimentación. También se elabora y se distribuye la alimentación en el SAN. Ya, pero para que pueda funcionar el servicio de alimentación, ¿qué requisitos debe cumplir? Eran como 5 o 6. Que tenía que tener una resolución de autorización sanitaria, recursos financieros, Bien, ¿qué más? recursos humanos, la planta física, las maquinarias y los equipos. Súper bien. Entonces nosotros sabemos que para que el servicio de alimentación, ¿cierto?, pueda funcionar, está la nutricionista, ¿cierto? Nutricionista jefe, también están el resto de las otras nutricionistas del servicio de alimentación, también tenemos las otras que están en clínica. Y para que pueda funcionar necesitamos todas esas características. Bien. ¿Cuántos niveles de complejidad teníamos? 3. ¿Cuál era el de máxima complejidad? ¿Cuántos almuerzos elaboraba? Más de 300 Más de almuerzos. 300 almuerzos. El de mediana complejidad. Entre 150 y 299 almuerzos. ¿Y el de mínima complejidad? Menos de 150. ¿Qué significaba UCP? Ay. UCP, Unidad de Control de Producción. No, ¿Ya? Unidad Central de Producción de los Central de Alimentos. Producción. Ya. Sí. UDD. Unidad Unidad dietética de Dietética de Distribución. ¿Cómo podemos explicarle a la Carolina con palabras sencillas qué ocurre en cada una de ellas? ¿Qué ocurre en UCP y cuál es la UDD? Primero que todo tenemos que tener presente que existe una USP dentro de un centro médico y existen varias UDD en este dependiendo de los tipos de servicios que este tenga. Y el UCP tiene como función, va a depender de 3 tipos de áreas, que esta vendría siendo recepción y almacenamiento, Ujú. producción y distribución, y lavado. ¿Qué Y el ocurre en la UDD ¿Qué ocurre en la UCP? vendría siendo, es que manejo el término, pero no me salen las palabras. No, pero usted dijo todo lo que ocurría, o sea, la parte de recepción, almacenamiento, producción y distribución y Sí. lavado. Pero ¿cómo lo podríamos resumir esas 3 áreas? ¿Qué es lo que ocurre en la UCP? Que ahí se ejecuta el proceso de elaboración de alimentos. Exactamente. O sea, yo tengo un alimento, lo recepciono, lo almaceno, producción, distribución, se realiza la preparación, se distribuye, ¿cierto? A paciente hospitalizado, a funcionarios también en su propio casino, y también se ejecuta lo que es lavado de todos los utensilios realizados, de la bandeja también. Entonces ahí se ejecutan las acciones. No sé cuál es la diferencia con la UDD, que son siglas muy parecidas, UCP, UDD. ¿Cuántas UCP hay en un hospital? Una, Una. ¿Y cuántas UDD? dependiendo de la cantidad de Depende servicios que de tenga el hospital. de las áreas. Depende, ¿cierto?, de cuántos servicios tenga el hospital. Por ejemplo, si tiene maternidad, pediatría y medicina, van a haber 3 UDD de pediatría, maternidad y medicina. ¿Qué era la UDD? Era donde se La almacenaban las colaciones. complementación. La complementación. Oh. ¿Qué significa UDD? Unidad dietética de distribución. Ya, bien. Dice que si dijimos que era según el servicio donde se encuentra del hospital, ¿cierto? O sea, habían 3 servicios, habían 3 UDD. ¿Qué se almacena en la UDD? ¿Qué se guarda? Los postres, las jaleas, la sopa, ¿Para quién? agua. Para las personas que llegan, por ejemplo, después de una operación y no están en el horario de alimentación, se le guarda una jalea, un postre para cubrir.
En general, ¿qué características deben tener los alimentos que se almacenan en la UDD? Que es muy importante. ¿Tienen que ser líquidos, profe? No necesariamente, puede ser, por ejemplo, yogur, compota de fruta, papilla de fruta, agua, jalea, eso es como mayoritariamente lo que se almacena. ¿Pero qué característica debe tener que me va a ayudar a asegurar la inocuidad del producto? Si yo hoy día, 14 de abril, hago una jalea, que es importante. Se La, mantenga refrigerada. Ujú. la ¿La fecha de rotulación? vencimiento. La rotulación, la fecha de vencimiento. O sea, yo hice una jalea hoy día y mi jalea válida por 14. Si el día mañana 15 entra una persona distinta a la que está hoy a mi turno, tiene que ir a la UDD y desechar los alimentos, ¿cierto?, que no fueron consumidos y que ya están fuera de su fecha de elaboración, ya llegó a su máximo, ¿ya? Entonces, eso va a estar dado en general por cada servicio, pero la duración más o menos 24 horas, o sea, sí. Hoy día en la mañana se fueron a dejar ciertas jaleas, compota, etcétera, que dura solo un día, al día de mañana ya se debe eliminar. No así el yogur, el agua, un postre de leche que puede tener una duración mayor, ¿cierto?, que es realizado por una empresa, ¿ya? Porque también puede ser la opción, ¿cierto?, que se compren ya realizados y que solo después se guarden, ¿ya? Entonces, como dijo la compañera, si por ejemplo hoy día tenemos un paciente que se realimentaba a las 8 y la cena fue a las 7, ¿cierto? Se realimentaba con líquido, entonces yo voy a llamar a la central, a la UCP, y voy a decir, necesito que me envíen una cena para un paciente de un líquido, que es una sopa y una jalea, y me van a responder, no, no queda nada. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Voy a mi UDD, y en mi UDD, ¿cierto? Mi turno, mi contraturno, o yo, siempre debemos tener esos alimentos, ¿ya? Que son jalea, o compota, yogur, o fruta cocida, ya, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso siempre va a ser así. Carolina, ¿le queda más o menos más claro un poco? Sí, profe, súper. Ya. En recepción y almacenamiento, Anita, ¿qué ocurre? Anita, ¿me escucha? Yasna, ¿qué ocurre en recepción y almacenamiento? Ya que Anita se desconectó, parece. Bueno, acá se recepciona todo lo que es alimentos y no alimentos para consumir. Tiene que ser separada de las otras áreas donde debe estar externo hacia la salida para que puedan entrar los proveedores. También tiene subáreas, que sería la refrigeración, el almacenamiento de alimentos y almacenamiento de alimentos, o sea, ¿cómo se dice? No comestible, de alimentos no comestibles. ¿Puede ser un alimento no comestible o no? O sea, no, perdón. Artículos no comestibles. Artículos, sí, lo tenía mal escrito. Tenemos acá, refrigeración, artículos no Sí. comestibles. ¿Qué otro? ¿Qué otro alimento? Los de basura y desperdicio. Ya, y alimentos también no perecibles. Sí. ¿Cierto? alimentos Todo no eso perecibles. va a ir en esta área. Entonces yo puedo guardar alimentos, ¿cierto?, en la parte de refrigerado y congelado, en no perecibles, que va a ser otro tipo de almacenamiento. También tenemos la parte de basura y desperdicio, y también tenemos artículos no comestibles. ¿Qué artículos no comestibles podemos almacenar? La papelería. Papelería, ¿cierto? Porque todos los días las personas que van a realizar las ejecuciones se va a ir pegando por área, los postres que se van a realizar, los platos de fondo, la ensalada, todo eso se va a requerir. Después tenemos la segunda área. ¿Cómo se llama? La segunda área, producción y distribución. Ya.
que es importante de la segunda área? Que ahí se hace la operación preliminar de los alimentos. Ya. Preliminar, ¿y cuál más? Ay. Y operaciones fundamental y definitiva. Ya, entonces, ¿qué pasa ahí básicamente con la verdura? ¿Qué hago yo con la verdura? Bueno, ahí se realizan el lavado, el corte, el pelado de las verduras. Corte, porque va a ser distinto un corte brunoise, un corte pluma, con café, ya se someten a cocción los alimentos también, y ocurre, en el fondo es como un cambio irreversible en su estructura química. Cuando tenemos, ¿cierto?, la carne, ya está, por ejemplo, cocida, frita, ¿cierto?, que ocurre un cambio que es más bien definitivo. Entonces, en esta área, ¿cómo se divide la área? ¿Cuáles son sus subáreas de preparaciones de producción y distribución? No sé si lo tengo bien, pero el centralizado y el Ya, eso es el tipo de, semicentralizado. esto es el tipo de distribución, pero ¿cuáles son las subáreas? Está hablando la pura Yasna, Anita, Alonso, Monse, Ángel. Acá. Ayudémosla. Profe, ¿en dónde nos quedamos? Subáreas de producción y distribución. Sí, Ya, ella mencionó operaciones preliminares. ¿Usted quería saber las subáreas de eso? claro. Frutas y verduras y carnes. Ya, después, ¿cuál otra encontramos? Aparte de preliminares, la otra, ¿cómo se llama? Es al Operaciones frío, al fundamentales. calor. Sí, eso mismo. Fundamentales. Y fundamentales se divide en... Frío, calor, calor repostería. y repostería. Ya, y después, ¿qué más tenemos? Distribución. Ya, la distribución, ¿cómo puede ser? Hoy yo no sé si lo puse bien, pero puse sanos y hospitalizados. Claro, que se tiene que distribuir a ellos dos, por cierto, se tiene que distribuir a los pacientes sanos, que son los funcionarios, y a los hospitalizados. Ah, ok. Era un menú Exacto. distinto para cada uno, nunca era lo mismo. Sí. Anita, Ya, ¿qué era importante de la distribución de centralizado y semicentralizado? ¿Cuál era la diferencia? Anita, ¿está por ahí? Le están preguntando a la niña. ¿Cuál era el centralizado? ¿Cómo se hacía la distribución de los alimentos? Cuando ellos mismos, sí, el centralizado, por lo que yo recuerdo, es que ellos mismos producen y reparten los alimentos. Y el ¿Quiénes son ellos mismos? cuando utilizan las empresas externas para la producción de los alimentos. ¿Alguien más se acuerda? Yasna. Sí, que el centralizado se hace el porcionamiento de los alimentos y la presentación en bandeja, y que acá la bandeja se lleva directo al paciente. Ya. Vamos a tener que recordarlo rápido. Clase 3, la semana pasada. Alguien está en el chat, a ver. Nadie me escuchó, dice la Monse. ¿Qué dijo la Monse? A ver, de nuevo. Lo dijo todo. Dije que el centralizado es cuando ellos mismos producen el alimento y lo distribuyen. ¿Pero quiénes son ellos mismos? Por ejemplo, la misma entidad, el mismo hospital es quien produce y distribuye el alimento. Ya La que el unidad central de descentralizado, producción utilizamos del hospital. entidades externas. Sí, ya, y por ejemplo, el descentralizado es cuando se utilizan entidades externas, por ejemplo, Sodexo, no sé, no me acuerdo un nombre, y ellos son quienes distribuyen los alimentos para un casino de empresa. No necesariamente, Monse, mira. Por ejemplo, acá tenemos el centralizado, ya lo vimos. Entonces, cuando yo me refiero a la que de la UCP, vale decir, las personas que se encuentran en el hospital, contratadas por el hospital, o una empresa concesionaria que trabaja en la UCP, se encarga de distribuir los alimentos, en este caso, la bandeja lista con ensalada, plato fondo, postre, pan, como ustedes ven por acá,
se va directo a los pacientes. Eso se refiere que desde la UCP se realiza la distribución hacia los pacientes. Por el contrario, en el semicentralizado, ya sea la persona que trabaja en el hospital o la empresa concesionaria, ¿cierto?, se encarga de distribuir los contenedores de las preparaciones, ¿cierto?, a la UDD. Y en la UDD se porciona y se entregan a los pacientes. Esa es la diferencia. Mientras que la primera es más bien directo, la segunda pasa por la UDD y en este sector se realiza el porcionamiento y distribución hacia los pacientes. En general se utiliza este sistema en casi todos los hospitales. Yo solo he visto que en El Salvador lo realizaban así hasta hace un par de años. Esa es la diferencia de la distribución. Y en el área de lavado, ¿qué ocurre? Está el lavado de las vajillas de los pacientes, las bandejas, De los los carros, carros. de utensilios, ¿ya? Chan, 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 chan. Ah, me faltó decirle a la Carolina que hay que hacer un mapa conceptual de esta clase, y envíenmelo hoy. Ok, profe. Que lo debe también Anita y la Monse. Hasta hoy las escribo. No me meta el dedo en la llaga, por favor. Ya, ahora después de una leve introducción a la materia, lo vamos a hacer todas las clases, porque así nos acordamos de todo. Porque falta tanto para la solemne, que si se empieza a juntar la materia va a ser un caos, ¿ya? Así que vamos a ir todas las clases repasando, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver diagrama de flujo de las preparaciones. La próxima semana vamos a ver entradas, ensaladas, sopas, plato de fondo, postres, ¿ya? Que por ejemplo, ¿saben la diferencia entre una tortilla y un budín? ¿Cómo se prepara? La tortilla es con huevo y al sartén, y el budín puede ser también con huevo, pero eso al horno. Siempre va con huevo y además lleva pan, lleva al horno. Entonces, todas esas cosas las vamos a ver la próxima semana, ¿ya? O tal vez la subsiguiente, porque la próxima expone, ¿ya? Según cómo andemos de tiempo. Entonces, hoy día vamos a ver el paso a paso, más bien general, de los alimentos. Va a ser distinto, por ejemplo, si en una central de alimentación yo tengo, no sé, ¿han visto las bolsas de repollo o de lechuga o de ensaladas de hoja verde de Dole? Sí. Eso es un alimento preelaborado. Va a ser distinto mi diagrama de flujo, mi flujograma, que si yo compro las lechugas enteras. ¿Se entiende? O como por ejemplo cuando los casinos, para hacer flan, por ejemplo, de leche, no hacen el flan de la forma tradicional que lo hacen las mamás en las casas, ¿cierto? Compran con un preparado, que se le agrega agua y ya está hecho, ¿ya? Entonces, va a depender mi flujograma según el tipo de alimento, ya que yo vaya a utilizar, ya sea preelaborado o el alimento más bien en su estado natural, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con las carnes. En general, las carnes en el casino se utilizan, se compran las carnes congeladas. O sea, cuando yo elaboro mi paso a paso, ¿ya? Que va a ser importante que yo voy a descongelar mi carne, ¿ya? ¿Y cómo va a ser mi proceso de descongelación? Vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, depende de la materia prima que yo utilice, van a ser los pasos que yo voy a seguir. Los pasos que siempre van a ir, van a ser, por ejemplo, descongelar la carne, desinfectar la verdura, realizar los cortes, pelar también la verdura, sazonar, porcionar. Cuando yo retiro del alimento, por ejemplo, del congelador, debo especificar, se retira del congelador a menos 18 grados,
se retira del refrigerador entre 0 y 5, ¿ya? Entonces eso creo que ya lo empiezan a familiarizarse, ¿ya? Entonces, vamos a ir identificando acá cuáles son los puntos críticos de las distintas preparaciones, desde que yo la recibo, como dijeron por ahí, dijo la Yasna, ¿cierto? Que era importante cuando yo recibía mi alimento, era que tuviera una conexión directa con el exterior para que los camiones de transporte, ¿cierto?, pudieran acercarse lo máximo posible, ¿cierto?, a esa área. Una vez que yo recibo, ¿cierto?, todos los alimentos, vale decir, refrigerado, congelado, no perecible, ¿cierto? Yo debo... Alonso Gera levantó la mano, no había visto eso. Alonso, dígame. No, que estaba probando eso, pero era para más adelante en caso de algo, perdón. Úsenlo, yo nunca lo había visto. Sí. Entonces va a ser distinto, ¿cierto? Cómo yo voy a realizar mi inspección en un alimento congelado, en un alimento refrigerado. Yo mido la temperatura con un termómetro de alimentos, ¿cierto? Para la fruta y verdura, yo también, aparte de la temperatura, voy a revisar cuál es la cualidad de la fruta, ¿cierto? Si se encuentra más bien con algunas manchas, ya, como que su estado de maduración está muy avanzado, ¿ya? O también, por ejemplo, alimentos no perecibles, en los enlatados, ya voy a revisar que presente su rótulo en forma intacta, ¿cierto? Con su etiquetado nutricional, que no se encuentre abollado. Lo mismo para, por ejemplo, fideos, que se encuentren sellados, y todo ese tipo de características yo me voy a fijar, y para eso existe también checklist cuando yo estoy en el servicio de alimentación en el área de recepción, ¿ya? Entonces, no es cierto como cuando uno lo hace algo a la rápida, no, existen procesos estandarizados para la recepción según el tipo de materia prima, ¿ya? Tal vez si yo recibo, por ejemplo, un artículo no comestible, como servilleta, papel, ¿ya? ¿Cierto? Yo lo voy a recibir en forma rápida, pero si yo recibo cárnicos, que deben estar congelados, y la temperatura me marca más de 0, yo no lo puedo recibir, ¿ya? La temperatura del congelado es menos 18. Entonces tenemos acá desde su recepción hasta que yo lo distribuyo, ya sea centralizado, semidescentralizado, a paciente hospitalizado, a personas sanas. ¿Para qué? Para que yo pueda monitorear, supervisar en los momentos claves, ¿cierto? Yo tengo que fijarme que la persona que está repartiendo la alimentación, por ejemplo, use su cofia, use su mascarilla, que el porcionamiento sea estándar, que no sea, no, porque la Carolina Bichara le quiero servir más, ya, 200 gramos de ensalada, ¿ya? No es así, tiene que estar todo estandarizado, ¿ya? De esta forma, ¿cierto?, yo aseguro el servicio óptimo a los usuarios, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reconstitución? Si yo tengo que hacer jalea, ¿a qué porcentaje se reconstituya? ¿Cuántos gramos de jalea en cuánta agua? Ese es el porcentaje de reconstitución. Entonces, ¿qué tenemos acá? En resumen, ya lo vamos a ver más a cabalidad. ¿Qué son las sopas? Son los productos de las técnicas culinarias, básicamente líquidos. Se prepara en una cocción disolvente. Entonces acá van a ser distintas las sopas de las cremas. La crema es una consistencia no líquida, es más bien entre líquido y papilla, ¿ya? Porque tiene cierta cantidad de espesante, ¿ya? Puede ser maicena, por ejemplo, fideo. Entonces acá está este valor nutricional, este valor nutritivo, puede aumentar si le agregamos, por ejemplo, pasta, arroz, legumbre, verduras, ¿ya? En estas patologías, ¿cierto?, son el elemento de elección. Por ejemplo, cuando el paciente, ¿cierto?, se va a cirugía y se debe realimentar, ¿ya? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene diarrea, ¿ya? O sea, acá tenemos una crema de lenteja, que no es sopa, es crema, porque ustedes, como se ven, probablemente su consistencia no es líquida. O sea, que tenemos acá, como es una sopa de lenteja deshidratada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar más adelante una tarea, entonces ustedes eligen
por la tarea de hoy, qué materia prima van a utilizar. Usted me dice, por ejemplo, profesora, yo en la tarea de hoy elegí utilizar sopa de crema deshidratada, me dice la Yasna. Y por ejemplo, Alonso me dice, no, profesora, yo voy a hacer la sopa de lentejas con lentejas de verdad, o sea, el alimento natural y no voy a agregar la apertura, pero hoy día es libre. Pero en general en el casino, en la unidad central de producción, se utiliza de esta forma, los alimentos ya preelaborados. En clínicas, como se dispone de otro nivel de presupuesto, se utiliza además la verdura preelaborada, pero en hospitales en general se utiliza la verdura como tal, por ejemplo, una lechuga escarola, ¿ya? Entonces yo, ahí tengo una pregunta en el chat. Sí, dijo todo. Ah. Tengo acá, se recibe, ¿cierto? Una vez que yo la recibo, la sopa de lentejas deshidratada, como es un alimento no perecible, yo me fijo en todo ese tipo de cosas, que sea una caja intacta, sellada, con fecha de vencimiento, con etiquetado nutricional, con la resolución sanitaria de Ceremi, ¿ya? Entonces yo la recibo y la almaceno. ¿Qué características debe tener mi bodega de elementos no perecibles? 21 grados Celsius. Y además mesones de acero inoxidable que estén por lo menos a 60-80 centímetros del piso, ¿ya? Luego dice acá disolver, y eso va a ser según, se va a reconstituir según lo que me diga el envase, al 12%, al 20%, etcétera. Luego nos dice acá cocción en marmita a 100 grados por 5 minutos. Entonces, en general es 70, 100, depende del alimento, ¿ya? Por ejemplo, las carnes en general de 70 hacia arriba deberían estar siempre, para asegurar, ¿cierto?, que no haya... Alonso Geria, dígame. ¿Qué es marmita, profe? No conozco esa palabra. En equipos vamos a ver eso. Ahora, si quieren al finalizar la clase, les puedo mostrar un poco de la clase de equipos para que lo vean. Por ejemplo, en la casa, como cocinamos, por ejemplo, para 5 personas, en las familias, con el papá, la mamá, en general vamos a utilizar una olla, por ejemplo, para preparar 1 litro de cazuela, por dar un ejemplo. La marmita permite preparar 50 raciones, como una olla, pero una olla, entre comillas, no está bien dicho, gigante, que funciona con vapor, con el vapor de agua, ¿ya? Entonces, de esta forma se puede preparar en cantidades muy grandes. ¿Ya? Por ejemplo, se puede hacer lentejas, sopa de lenteja, todo lo que sea como para realizar como sopa o guiso, cazuela, y ese tipo de cosas. No sé, cocción en marmita, después de hervir, luego traslado a contenedores de baño María, como lo que vimos la semana pasada, que son esos contenedores, que ahí hay un baño María que también tiene termómetro, que yo me aseguro de que tenga cierta temperatura. Luego se porciona y se distribuye, ¿ya? Entonces aquí tenemos una crema lenteja. Ensaladas, que es importante de las ensaladas, que van a ser en general altas, por ejemplo, en calorías no van a ser altas, ya la ensalada, por ejemplo, apio, lechuga, tomate, van a entre 10 y 60 calorías, ¿cierto?, por 100 gramos, y en general son agradables, tienen diversos colores, son versátiles, se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, para el pepino, como es un alimento que en general se consume en los casinos también en forma natural, porque no es tan difícil de preparar, se reciben, se almacenan en la cámara de frutas y verduras, ¿ya? La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos que podían estar incluso entre 10 y 14? ¿Se acuerdan? Sí. En general acá, si me ponen entre 0 a 5 no está mal, porque si bien la norma dice que puede estar entre 10 a 14, los refrigeradores, la mayoría están diseñados para estar entre 0 a 5, ¿ya? Entonces aquí, o sea, en el fondo es una según la norma, pero la realidad nos arroja una temperatura más baja, ¿ya? En el fondo pueden estar más altos y no pasa nada, ¿ya? Pero los refrigeradores en general están diseñados para estar entre 0 a 5, ya como para que les quede claro. Entonces acá se almacena en la cámara de frutas y verduras, o pueden poner ustedes almacenamiento en refrigerador. Luego se pasa a operaciones preliminares, vale decir, se desinfecta, se limpia, se corta,
¿cierto? También se pelan en su mayoría, pero algunas personas también lo realizan con cáscara, se puede comer, no es ningún problema. Y luego traslado al área de distribución y finalmente porcionamiento, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto es más sencillo. Ahora, por ejemplo, si es una ensalada, que es un alimento que está congelado, ya ahí vamos a encontrar más pasos. Entonces se reciben a menos 18 la cámara de congelado, se almacena en la cámara de congelado a menos 18, luego se somete a cocción por separado, ¿cierto? La marmita, si yo recibí zanahoria congelada y porotos verdes congelados, luego se porciona y se distribuye. ¿Qué podría faltar acá? Que en general en el casino no se hace, que es sazonar, ¿ya? Porque en general, por ejemplo, las ensaladas, cada persona, ¿cierto?, las prepara. Pero los platos de fondo sí se vienen sazonados por la central de alimentación. Porque no es como que yo le tenga que agregar la sal, por ejemplo, a mi bistec con papa. Viene así, pero la ensalada no. La ensalada no viene sazonada, en general. Plato de fondo. Ya, el plato de fondo, por ejemplo, en la sopa, el aporte nutricional es muy bajo. La ensalada también, ¿ya? Pero el plato de fondo va a ser lo que va a aportar la mayor cantidad de calorías y nutrientes de macronutrientes a nuestro almuerzo, ¿ya? En general, ¿cierto? También nos aporta la sensación de saciedad, ¿ya? Depende del plato que yo vaya a consumir también. Pues acá tenemos, si se fijan, un diagrama de flujo bastante mayor, bastante más elaborado. Vamos a ver punto a punto, ¿ya? Tengo acá, ¿cierto? Pollo al jugo con arroz perla. ¿Qué dice? Tengo el tuto corto. El tuto corto, les dije recién que los cárnicos se compran congelados, ¿cierto? En el servicio de alimentación. Entonces, por lo tanto, se almacena en la cámara de congelación, ¿cierto? Y después en la cámara de descongelación, o en refrigerador, que en el fondo, como es una forma inocua de descongelar un alimento, es, por ejemplo, en el refrigerador entre 0 a 5 grados. Yo nunca descongelo un alimento a temperatura ambiente, ¿ya? Porque no es seguro. Después tengo yo, en general, esta es una forma de hacerlo, que es agrupar por tipo de alimentos. Si se fijan, acá tenemos un cárnico congelado. Luego, cebolla, zanahoria, morrón, perejil, perejil, estos son verduras. Entonces, los podemos, acá si se fijan la flechita, van hacia el mismo, ¿cierto? Almacenamiento en cámara de frutas y verduras, pero pueden poner entre 10 a 14 grados. Después, todo ese grupo de alimentos, como son verduras, se va a operaciones preliminares, lavar, pelar, corte. Y después tenemos otro grupo de alimentos, que es el aceite, ¿ya? Nos encontramos acá, ¿cierto? Que el aceite, en general, por ejemplo, se puede dorar estos alimentos, estas verduras en el aceite, y después también se puede mezclar, o como aparece acá, que en el fondo es el tuto, las verduras y el aceite, someter a cocción en marmita. Después, el arroz perla es arroz blanco. Así que tenemos acá arroz, aceite, sal. Son alimentos no perecibles, ¿cierto? Entonces yo los agrupé. Entonces dice almacenamiento en bodega, temperatura ambiente, no superior a 21, y someter a cocción en horno industrial. Ya que también vamos a ver ese equipo de qué se trata. Luego, por separado, tenemos el pollo al jugo y por otro lado el arroz. Se almacena en contenedores, cada uno de baño María, luego se porciona y se distribuye. Ojo que el baño María es 65 grados, ¿ya? ¿Queda claro más o menos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya. Sí, Sí. O sea, si se fijan, por ejemplo, ensalada de pepino, ahora es como así de fácil si la comparamos con un plato de fondo. Imagínense una lasaña, pescado frito, o sea, cada vez que el diagrama de flujo se va a complicar más mientras más alimentos tengo para una preparación, ¿ya? Pero los pueden ir agrupando, cárnicos, verduras, no perecibles, para que se les vaya guiando las flechitas hacia abajo. Los postres, ¿cierto? El último plato al final de las comidas varían desde frutas cocidas, postre más elaborado, postres de leche también, helados también pueden ser,
tortas, tartas, ¿ya? Depende del servicio y depende de los regímenes que se vayan a distribuir. O sea, acá si se fijan, por ejemplo, un régimen común puede comer uvas. Si se fijan, es muy sencillo. Se recibe la uva, se almacena en la cámara entre 10 a 14, operaciones preliminares, limpieza, desinfección y corte. Acá faltaría porcionamiento, ¿cierto? Y distribución, ¿ya? La idea es que cuando yo realizo el porcionamiento, por ejemplo, de uvas, imagínense en una unidad central de producción que yo tengo que porcionar 600 regímenes comunes que hoy tienen uva. ¿Voy a pesar yo las 600 bolsas donde voy a ir porcionando las uvas o no? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puede ser ese proceso? Muy lento, la verdad. ¿Qué puedo hacer algo más rápido para porcionar 600 uvas? Tal vez pesar algunas, una bolsa, 2 bolsas, y más o menos ir visualizando cuánto aproximadamente, ¿cierto? Es 120, 130 gramos, que más o menos es lo que se sirve en una porción, ¿ya? Pero en general, las personas que se encuentran ahí conocen la estandarización. Ya no es necesario que ellos se encuentren pesando cada una de estas uvas, ¿ya? En general es un trabajo súper largo. Imagínense porcionar 600, y créanme que es así, ¿ya? Acá tenemos otro postre, que es jalea de frutilla con coco, ¿ya? Entonces tenemos acá, se recibe jalea de coco rallado, ambos son alimentos no perecibles, por lo tanto se almacena en la bodega, 21 grados, se reconstituye, ahí cuántos gramos de jalea, en cuánta agua, o sea, el 5%, el 10%, según la recomendación, ¿cierto?, del envase, lo que podamos leer en la etiqueta. Luego se porciona, se decora y se almacena en la cámara de repostería. Luego se traslada y se distribuye, ¿ya? Se fijan que esta también es sencilla. Como conclusión, ¿qué podemos decir acá? Cada preparación yo debería seguir los pasos adecuados, ya en las distintas áreas del proceso unidireccional. Yo me muevo de recepción a almacenamiento, después a producción y distribución, y finalmente a lavado, ¿ya? De esta forma yo aseguro que se cumpla con las normas de calidad e inocuidad. También es importante nuestra función, ¿cierto?, educando y supervisando, ¿cierto?, las personas que se encuentren en la unidad central de producción, tanto en la elaboración de alimentos como también en el proceso de utilización de buenas prácticas de manufactura, vale decir, uso de elementos de protección personal, lavado de manos, ¿cierto? Y que se sigan los procesos como deberían ser, en forma unidireccional, ¿ya? Y dudas. Yasna, Carolina, Monse, Alonso, Anita, Ángel. Profe, yo no recuerdo en qué subárea se guardaban los lácteos, las de 0 a 14, o sea, de 0 a 4 grados. Sí. Gracias, profe. ¿Alguien más? No, profe, todo bien. Ya. No. Y ya. Actividad. Hoy me va a faltar una, que las tenía listas. Anoten, anoten. Yo no les voy a pedir una foto del cuaderno, les voy a pedir un Word, me puse mala. La Montserrat, anote. Ensalada de lechuga, pollo con arroz primavera, ensalada de frutas. Anita. Ensalada de tomates, carne con puré, leche con sémola. Alonso. Ensalada a la chilena, budín de zapallo italiano con papas doradas y manzana. Yasna, ensalada de repollo, cazuela de ave, plátano. Angélica, ensalada de beterraga, pescado con papas cocidas, fruta con jalea. Me falta la Carolina, la vamos a agregar ahora. Tienen que hacer un Word como tarea, ¿ya? Con lo mismo que yo les mostré en la presentación.
El pescado aquí va a ser a la plancha. Carne va a ser al jugo. Aquí entonces la Carolina. Ay. ¿Mi pollo cómo va a ser? ¿Cómo? Al horno. ¿Mi pollo puedo hacerlo al horno? ¿Sí? Pongámoslo acá, al horno. Sí, porque pollo frito puede ser muy pesado. No, si aprovechen ahora que le estoy dando libre, después les voy a decir la comida de los pacientes cuando están enfermos, que se les reduce el margen de así a así poquito de alimento. Y ahí como que es más difícil planificar porque les reduzco todo, no sandía, no cebolla, no brócoli, todo lo que es flatulento, meteorizante, para afuera, toda la fibra para afuera. Carolina, ensalada, vamos a hacer de zanahoria. Profe, la clase de la semana pasada no la mandó. No, no la he mandado. Toda la razón. Lo voy a anotar, espérame. Les tengo que mandar la pauta, la clase de áreas, la clase de flujograma, y a la Carolina reenviar todo. Vamos a ver, Carolina, hacia la zanahoria vamos a hacer tortilla de porotos verdes con arroz, tela y era cocida. Ya. ¿Anotaron lo que le tocó a cada uno? Profe, consultan, ¿la ensalada es cruda o cocida? La que no dice nada es cruda. Ya, ok. A no ser, por ejemplo, la que aquí la dice pera cocida, ya. Por ejemplo, esta manzana del Alonso es cruda, que no dice nada. Siempre vamos a trabajar así. ¿Va a enviar esta clase, profe? Sí, ya anoté. Les tengo que enviar la pauta, la clase de la semana pasada y la clase de ahora. Okidoki. ¿Qué más me falta? Les voy a anotar acá las fechas en el chat para que no se me olvide. Entonces, para la próxima semana es la presentación de la norma técnica. Estamos a 20. Estamos a 14 hoy día. 21. 21 del 4. Y la solemne 1 es el 19 del 5. Ya, estas son las dos fechas que nos faltan. Entonces, la tarea de ahora me la mandan ahora, ¿ya? Si tienen alguna duda de la presentación para la próxima semana, me escriben, ¿ya? Le debo también a la Carolina Pichara la prueba de diagnóstico. Sí. Ya. En resumen, hoy día, ¿qué podemos establecer, Carolina? Las sopas, ¿qué características tienen de lo que vimos hoy? Las sopas tienen una característica que pueden ser, son productos líquidos con una cocción disolvente. Ya. Eso Entre líquido y papilla. Cuando yo hablo de sopa, es líquida. Ya, es líquida, ya, Claro. ok. Por ejemplo, imagínense la típica sopa de pollo con fideos que viene como la sopa en sobre, ¿se acuerdan? Como esa. Sí. Ya, para el paciente hospitalizado, cuando yo hablo de un líquido, es como 3 cabellos de ángel, lo demás es solo agua. Sin nada de fideo. Exacto, eso es como el líquido. En cambio, que predomina la sopa. Claro, pero es líquido, ¿ya? Predomina la sopa. En cambio, la crema va a ser una consistencia no líquida, sino que ahí va a ser la crema entre sopa y papilla, y en general la crema va a ser para pacientes que están con régimen común, ¿ya?
Como a veces el común Ya. puede ir alternando entre ensalada y crema, ¿ya? Pero tampoco va a ser para el papilla, porque tampoco alcanza a ser lo suficientemente consistente para papilla, entonces el paciente se puede atorar, ¿ya? Ya, ok. Que eso es lo que se le podía agregar un valor nutritivo con pasta Exacto. o alguna verdura. Claro, cuando yo hablo de crema, porque ya no es tan líquida, es como entre líquido y papilla, está ahí. Ya. Anita, ¿qué podemos hablar de los platos de fondo? Es la parte más contundente de la alimentación, Ya, ¿en qué, o sea, del servicio de alimentación, en qué es alta? porque tiene mayor proteína, mayor hidrato de carbono. Ya. Es alto su valor nutritivo, ¿cierto? Porque ya sea en calorías y en macronutrientes también, ¿ya? De los postres, ya, ¿qué podemos decir? Yasna, de los postres, ¿me escuchas? Estaba Está así. muteada. ¿Ya ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. ¿Qué me estaba diciendo que estaba viendo lo de la tarea de las postres? De los postres, ¿qué podemos comentar? ¿Qué postres podemos encontrar? Los postres de leche, frutas, jaleas, postres preparados. ¿Cierto? Tenemos una variada gama de postres, ¿ya? De las ensaladas, Alonso, ¿qué podemos encontrar? Posee una variedad de nutrientes, no es muy alta en calorías, ¿Ya? son frescas Ujú. y posee excelente variedad, básicamente. ¿Ya? Pueden ser de muchos colores y se pueden hacer infinitos cambios. Sí. Monse, ¿a qué temperatura se almacena los cárnicos congelados? Menos... menos 8, 11, 12. Tiene que estar congelado a menos. Sé que es menos 8, menos 10. Menos Menos 18. Menos 18. Andaba cerca. Sí, pero es Está bien. menos 18. Angie, ¿a qué temperatura se pueden almacenar las verduras y hortalizas? Entre 5 y 13 grados, creo. Oh, yo no sé, no me acuerdo, pero entre 5 y 13. Ya, dijimos que según la norma técnica dice entre 10 a 14, ¿ya? Oh, Pero en general, si usted me dice en la prueba que se tienen que almacenar entre 0 a 5, igual va a estar bien, porque probablemente los refrigeradores están programados para refrigerar a esa temperatura, ¿ya? Pero según la norma técnica, si están entre ay, perdón. siguen estando bien, ¿ya? ¿Cuál es la temperatura? Pero entonces, pero perdón, en la norma técnica, ¿cuánto era, profe? Entre 10 y 14. 10 y 14, ya. Cuando usted se fija en el supermercado, la fruta y verdura no está refrigerada, está a temperatura ambiente, porque tiene un sistema de climatización en esa área que es más bajo. ¿Se fija? Sí, profe, igual nos va a mandar esta presentación. Sí. Es que para hacer la tarea, porque yo por lo menos necesito verla como 2 veces para poder hacerla. Sí, no, si no se les tengo que mandar a la casa de la semana pasada también. Ya, porfa. ¿Qué otra cosa dijimos? Ah, ¿y entre qué temperatura deben estar los postres? ¿Yo? No, quien sea, quien se acuerde. Ah, ya. No, a ver. De 0 a 4 grados. Ya. ¿Cuál es la temperatura máxima que tiene que haber en la bodega de alimentos no perecibles? 21. 21 grados. Ya, bien.
Porque les pregunté todo lo que pude. ¿Dudas? Monse, Carolina, Anita, Angie, Yasna. ¿No? ¿No? No, todo bien, profe. Yo por lo ¿La menos. clase de hoy? Sí, 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 algunas cosas ya las sabían, porque algunos hemos cocinado algunas cosas. Entonces no es como que no sepamos nada, porque algo tenemos nociones cuando refrigeramos las cosas, cuando guardamos las cosas en la despensa, cuando vamos al supermercado, son cosas que se ven todos los días. Escucho cortado, me dice con la Monse, pucha, ¿qué más podemos hacer? Yo estoy tratando de tener el mejor internet. Martes 14. Ya, chicos, la tarea no se los espero hoy día con la tarea, ¿ya? Hoy día está más sí, tarde. profe. Los que me deben del mapa, el mapa, ¿ya? Carolina, entre hoy y mañana para mandarme las cosas pendientes, que es un mapa, la prueba de diagnóstico y la tarea de hoy, ya entre hoy y mañana, como usted está recién. sí, voy a tratar de enviarle todo hoy, si no, mañana en la mañana. Ya. Ya, chicos, nos vemos el próximo martes. ¿Tiene alguna... Profe, porfa, es que si hay que enviarle la tarea ahora, ¿nos puede enviar la presentación ahora, porfi? Sí, les voy a mandar todo ahora. Ya, sí, es que de verdad necesito delegado, ¿Tienes delegado, delegada? La Monse, no. ¿Monse quiere ser o no? La Angie tiene ganas de ser, sí, la Angie tiene ganas de ser delegada. Ángel, Pucha, no, yo sé, pero no, yo voy a ser la delegada de este ramo nomás. La cara metida al agua. ¿Alonso? De este ramo No, yo nomás. no, yo estoy bien, gracias. Profe, yo si quiere puedo ser delegada de este ramo. Yo tengo que ser la presi. Ya, Ángel, nosotros queda delegada. Si yo no nos mando la clase, ahora a las 9 me mando un correo, ¿ya? Ya, súper. Ya, chiquillos. Yo soy súper catete, va a tener pesadillas conmigo. No hay problema, el año pasado la Monse no me decía ni hola y yo ya le había enviado a las clases. Yo estoy familiarizada. Ya, nos vemos. Nos vemos, psicópata. Chao, profe, que esté bien. Chao, gracias. Chao a todos. Chao, profe, que esté bien.